Bueno, en esta clase vamos a ver lo que son cargas. ¿A qué se entiende por carga? Carga es toda acción, peso o fuerza que una estructura o cada una de las partes de una estructura tiene que soportar. Haciendo un poquito de memoria con las filminas de la primera clase, ¿cuál es la función de una estructura? La función de una estructura es la de recibir, resistir y transmitir las cargas al suelo. Bueno, recuperando un poquito lo de la primera clase, la única clase y el documento que está en el aula virtual de la universidad respecto de lo que son esquemas estructurales, recordar o un poquito ver entre todos qué es esto del diseño estructural. Es un proceso creativo mediante el cual se le da forma a un sistema estructural para que cumpla una determinada función con un cierto grado de seguridad en condiciones normales para que tenga un comportamiento adecuado. El diseño y el análisis estructural tiene por objetivo el de producir una estructura capaz de resistir todas las cargas aplicadas durante la vida útil de una construcción. Por eso estos grafiquitos de alguna manera digamos, deberemos desde el momento del croquis, del boceto de un proyecto, pensar en cómo vamos a sostener lo que diseñamos, lo que queremos construir, de manera que no se produzca un impacto posterior en el lenguaje, o en la morfología y en la cuestión funcional de la obra, al que tener la necesidad de incluir en algún punto en donde no pensamos a priori un elemento estructural que debe ser imprescindible de situar en determinado lugar para, bueno, dar estas características justamente de seguridad en la construcción. Entonces, repensar de alguna manera la arquitectura desde el diseño estructural y no incorporarlo a posterior. Un poquito repasando la clasificación de las cargas, que esto está en la bibliografía que la cátedra les dio. Repasar en esta ocasión, en este video, vamos a repasar las gravitacionales, estáticas, permanentes y variables, y dentro de ellas identificar cargas concentradas y cargas distribuidas. ¿Qué es el análisis de carga? El análisis de carga nos permite conocer las cargas que se ejercen sobre los distintos elementos estructurales de una construcción, la losa, las vigas y las columnas en este caso, que le vamos a llamar cargas vivas y cargas muertas. ¿Para qué nos sirve analizar las cargas? Bueno, de alguna manera para tener una cuantificación de las cargas, es decir, un valor para poder realizar el cálculo estructural. Es fundamental definir y conocer el recorrido además de las cargas y de los elementos componentes constitutivos que intervienen en este sistema estructural. Para cuantificar las cargas tenemos las tablas de pesos que nos brinda la CIRSOC, las diferentes CIRSOC, o las tablas de los pesos específicos que podemos encontrar, por ejemplo, en la página de INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bien, las cargas permanentes son aquellas cargas o los pesos propios de los elementos que integran la construcción, le vamos a designar con la letra D mayúscula, y las acciones variables son aquellas que tienen que ver con el destino del local, en este caso, como por ejemplo personas en una oficina, son cargas variables que tienen que ver con el uso, o sobrecargas, y le vamos a designar la letra L. Entonces, hasta el momento, la carga del propio peso de la estructura, la carga viva o sobrecarga, que tiene que ver con la función, suman en total o dan como resultado la carga Q minúscula, que es la carga total por metro cuadrado de losa. ¿Cómo se transmiten las cargas? Se transmiten de un elemento a otro, ¿sí? de forma sucesiva, pero variando el tipo de distribución de acuerdo a la incidencia del elemento que la sustenta.
como apoyo. Tenemos así cargas concentradas o cargas puntuales y cargas distribuidas, uniformemente distribuidas o no, pueden ser en ese caso. Las cargas puntuales le vamos a asignar la letra P y a las cargas distribuidas la letra Q minúscula. Además tenemos dentro de lo que son cargas las unidades de medida, la kilogramo, kilonewton, ya vamos a ver acá la equivalencia con kilogramo. Entonces tenemos Q cargas distribuidas y P cargas concentradas. A partir de este momento, para los ejercicios posteriores, utilizar esta convención de la cátedra para poder realizar los ejercicios. Bueno, un poquito amplificar o ampliar, mejor dicho, cada una de las cargas. Esto lo van a poder leer un poquito más, porque va a quedar este video en la página. Entonces, carga superficial cuando hablamos de superficie, metro cuadrado o el ejemplo de losa. Carga lineal cuando hablamos de una viga o un muro, lineal por metro lineal. Y cargas puntuales o concentradas cuando hablamos, en este caso, de una columna y las fórmulas de cada una para poder resolver. Bien, en este caso vamos a ver 3 ejemplos concretos de cómo hacer un análisis de cargas. En este caso, los ejemplos que hemos tomado son 3 tipos diferentes de cubiertas. Un entrepiso metálico, como la opción número 1, una losa de hormigón armado, opción número 2, y una cubierta de madera con tejas coloniales como opción número 3. Diferentes como para que vean cómo realizar el análisis. Bien, primer caso, entrepiso metálico. Tenemos un entrepiso metálico para la ampliación en planta alta de un resto bar, de unos 35 metros cuadrados aproximadamente. Esta ampliación está compuesta por una perfilería UPN, estos perfiles que están acá, 80 milímetros de altura, cada 90 centímetros dispuestos, con un cielo raso y un entablonado. Una vez definimos la planta, las dimensiones, definimos los materiales y podemos empezar a realizar el análisis de carga, es decir, cuánto peso o cuánta carga va a tener este entrepiso por metro cuadrado de entrepiso. Estas correas van a apoyar en esta viga de acá y en esta otra, la viga número 3, que será en definitiva la que probablemente tengamos que calcular luego. Asimismo deberemos calcular cada una de estas correas. Entonces comenzamos. Definidos los materiales, tenemos perfiles correa UPN 80, entablonado de palo blanco, de madera semidura de 1 pulgada, que hace las veces de solado sobre la perfilería. Tenemos un cielo raso de yeso con metal desplegado. A modo de ejemplo simplemente, y una sobrecarga viva L, cuyas funciones restauran. A partir de aquí, una vez identificados los materiales y el uso, nos vamos a las tablas para ver cómo obtenemos los valores de pesos específicos, etc. En el primer caso tenemos perfil UPN, nos vamos a la tabla de laminados y tubos estructurales del reglamento CIRSOC 301. Perfil UPN, acá tenemos el perfil, nos vamos perfil 80 y nos vamos a la columna de peso y obtenemos aquí un valor que es el peso por metro lineal de perfil. Ya tenemos como dato, este perfil pesa 8,64 kilogramos el metro lineal. Luego nos vamos a la CIRSOC 101 donde tenemos los pesos de los materiales, entablonado palo blanco. Lo tenemos aquí en la tabla del INTI, densidad maderas palo blanco, en madera seca 850 kilogramos el metro cúbico en este caso, luego tendremos que hacer las conversiones. Cielo raso metal desplegado, nos vamos, cielo raso metal desplegado, 18 kilogramos metro cúbico, acá en estas tablas nos dan kilonewton metro cuadrado. Vale decir la equivalencia 1 kilonewton 100 kilogramos, por lo tanto multiplicamos 0,18 por 100 y nos da 18 kilogramos. Y la función o el destino restaurant, nos vamos a la tablita de la CIRSOC, sobrecargas de diseño, destino o uso, comedores, restaurant, confiterías, 500 kilogramos el metro cuadrado.
tenemos todos los datos, pasamos a realizar el cálculo por metro cuadrado de ese entrepiso, en donde tenemos el peso de cada correa por un metro lineal de correa por 1,11 unidades por metro cuadrado. Tenemos un poquito más de un perfil porque están a 90 centímetros de eje a eje. Esto nos da 9,5 kilogramos por metro cuadrado. El entablonado, que es el piso de 1 pulgada, también tenemos que sacar la cuenta. Nos está dando 22 kilogramos por metro cuadrado. El cielo raso, 18 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos un total de carga de pesos propios de 50 kilogramos por metro cuadrado, más L, que es la sobrecarga de uso, restaurante, 500 metros. Esto nos da una carga total de ese entrepiso de 550 kilogramos por metro cuadrado, que será cada uno de estos metros cuadrados 550 kilogramos. Nos vamos al siguiente ejemplo. En este caso ya no vamos a ir a tablas, sino que vamos a poner los valores directamente acá en el ejercicio. Se trata de una ampliación para una oficina de 6 metros por 3. Definimos los detalles de los materiales intervinientes, las dimensiones, cómo se arma la losa. Esta losa apoya en este sentido, en la menor luz, para luego posiblemente calcular viga número 1. Tenemos losa de hormigón armado de 10 centímetros de espesor, un mortero de cemento y arena de 4 centímetros, una aislación hidrófuga y un revestimiento cerámico. El destino del local L es oficina. Oficina en las tablas nos da 250 kilogramos por metro cuadrado. La losa de hormigón armado, el peso específico, 2.400 kilogramos metro cúbico del hormigón armado. Mortero de cemento y arena, 2.100 metros cúbicos. Aislación hidrófuga, 18 kilos. Revestimiento cerámico, 38 kilos. Pasamos a hacer el cálculo, el análisis de carga de esta losa de hormigón armado. 10 centímetros de espesor, 2.400 kilogramos el metro cúbico por 0,10 centímetros de espesor nos da 240 kilogramos por metro cuadrado. El mortero de 4 centímetros, hacemos la multiplicación del peso específico por los 4 centímetros, nos da 84 kilos. Aislación hidrófuga lo mismo, de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, 18 kilos. Revestimiento cerámico 28. Nos da una carga propia de los pesos propios de los materiales, 370 más la incidencia de la carga variable, según uso, oficina 250, nos da un total de 620 kilogramos por metro cuadrado de esta losa de hormigón armado. Volvemos anterior, cada metro cuadrado de esta losa pesa 620 kilogramos el metro. Pasamos al tercer y último ejemplo. En este caso está considerada una cubierta de madera con tejas coloniales, que está compuesta por cabios, está compuesta por un machiembrado, un techado hidrófugo, una aislación térmica, como se ve en este caso, una estructura de sostén para las tejas españolas. Entonces comenzamos con el cálculo. Por supuesto que tenemos que saber los cabios o tirantes qué medidas tienen. En este caso es 2 por 4 pulgadas, o sea 5 por 10 centímetros. Están dispuestos cada 50 centímetros, es decir que en cada metro van 2 unidades. Y el peso específico del quebracho blanco, en este caso, es 910. Calculamos 0,5 por 0,10 por 2 unidades por metro, por un metro lineal, por el peso específico. Y nos da peso de cabios en esta cubierta, 9,10 kilogramos por metro cuadrado. El peso del machimbre por metro cuadrado de 1 pulgada, haremos el cálculo de pinotea de 600 kilogramos por metro cúbico, nos da 15 kilogramos por metro cuadrado. Techado hidrófugo 5 kilogramos, aislación térmica 120 kilogramos de una densidad 5 centímetros de altura, 6 kilogramos por metro. Las tejas españolas con armadura de sostén 90 kilogramos, nos da una carga de los pesos propios de 125,10 kilogramos por metro cuadrado. Más
una sobrecarga de uso, en este caso azotea inaccesible, esta cubierta de 100 kilogramos, nos da un total de 225,10 kilogramos el metro cuadrado, que va a ser la carga de esta cubierta por cada metro cuadrado.